Un placer y una alegría recibir en su casa a Oriel Macías. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Ya sabes que sí, que esto lo considero un poquito mi casa, no sé muy bien por qué, pero como vengo encantado, considero que esto es mi casa. Por supuesto muchas gracias que sí. por darme la oportunidad de estar aquí otra vez con vosotros. Para hablar en esta ocasión de una exposición bibliográfica titulada Sefarad Medieval, Juderías e Historia. El título no puede ser más atrayente, el continente de la exposición también. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuál es Pues por lo primero, por ya que hablas del continente de la exposición, esta exposición, igual que las anteriores organizadas por Biblioteca Sefarad, es una exposición virtual, con lo cual tiene la facilidad desde que cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, a cualquier hora, y desde que se colgó, y mientras siga abierta esa web, podrá visitarla. O sea, esa es una de las ventajas que nos da el nuevo mundo digital para este tipo de exposiciones. Cierto que uno no tiene la cercanía de las exposiciones físicas, pero de todas maneras las exposiciones bibliográficas, las exposiciones de libros físicas, pues igual está la vitrina por medio. Claro, tampoco puedes tocar el objeto libro, ¿no? Y no sé si al final las exposiciones digitales, que muchas veces con los libros antiguos sobre todo, que están, y en este caso ocurre así, para los libros que tienen una cierta cantidad de años están digitalizados, con lo cual no solo va a ver uno las tapas o la portada del libro, sino que tiene la opción de ver su interior, incluso de leerlo completo en bastantes casos. Entonces esto en cuanto al continente. Y bueno, y el catálogo sí existe tanto en formato digital en la propia web, en bibliotecasefarad.com, y también existe físicamente, y fue lo que se presentó la semana pasada en la Real Academia de la Historia. Háblanos de esta presentación que contó con personas ilustres interviniendo, desde el embajador de Israel hasta el propio director de la Academia de Historia, si no me equivoco. Bueno, la directora no pudo asistir, pero vamos, tampoco estaba exactamente previsto. La presentación corría a cargo del director de Biblioteca Sefarad, José Jiménez, y de uno de los académicos de la Academia de la Historia, que es además quien escribe el prólogo y introducción del libro, que es Miguel Ángel Ladero Quesada, que como saben nuestros oyentes es uno de los grandes medievalistas que tenemos en España. ¿Recuerdo? Y efectivamente también intervino el embajador de Israel. Así que quien hizo un poco de presentador de la mesa fue el secretario de la Academia de la Historia. En esta presentación, por supuesto, se habló de los objetivos que tiene esta exposición, que es dar a conocer este patrimonio que existe y que habría que de esta manera se convierte más accesible no solo para los estudiosos, sino para los interesados en conocer esa parte de la historia de España. Claro, esta exposición yo creo que tenía, cuando se puso en marcha, cuando se decidió el tema entre el director de biblioteca y yo, que es el coordinador es comisario de la exposición y del catálogo, pues siempre uno se plantea, pues eso, cuáles son los objetivos de una exposición bibliográfica. En algunos casos son como muy claros. Uno elige un tema, la biblioteca dispone de una serie de fondos, y cuando uno opta, pues por ejemplo, como en la exposición de la que hablamos aquí hace un año sobre los impresos de la Inquisición Española o sobre la Inquisición Española, pues se fijaron unos límites cronológicos y pues se incluyeron cualesquiera impresos relativos a la Inquisición Española, publicados antes de esa fecha. De allí el criterio es muy claro, se quiere dar a conocer un fondo bibliográfico a veces muy raro, en el que se incluyeran en aquella exposición algunas piezas únicas, como ocurre muchas veces con los pequeños impresos, los impresos de pocas hojas, y además también en aquella ocasión toda la exposición estuvo completamente digitalizada, quiero decir, todos los libros de la exposición estaban íntegramente digitalizados. Entonces allí, bueno, pues era dar a conocer un pequeño tesoro bibliográfico, porque no hay tantas bibliotecas en el mundo que reúnan
tantos pequeños impresos sobre Inquisición relacionados con España, o la Inquisición española, relaciones auto de fe, edictos, pleitos, en fin, toda una serie de pequeños impresos sobre Inquisición. Pero bueno, vayamos a lo que es esta. Esta se planteaba más objetivos, porque aquí, digamos que no era una exposición, aunque incluía algunas piezas raras y curiosas desde el punto de vista bibliográfico, desde el punto de vista del coleccionista del libro, desde el punto de vista de quien busca rarezas bibliográficas, que a verlas las había, o curiosidades, sino rarezas, había bastantes curiosidades. Aquí ya no era tanto exhibir libros singulares y raros, sino utilizar la exposición para dar a conocer, por una parte, la gran cantidad de bibliografía disponible, española y no española, sobre ese pasado hispano-judío medieval, y en particular sobre sus juderías, sus barrios judíos, los estudios locales de los judíos en diferentes lugares de la geografía española. Y eso conlleva automáticamente el que si se escribe, si hay bibliografía sobre un tema, los judíos de Lucena, los judíos de Córdoba, los judíos de Cantabria, los judíos de Toledo, quiere decir que obviamente a nivel local hubo una presencia judía. La de lugares como Toledo, Córdoba o Sevilla, Barcelona o Gerona, pues no lo sabemos todos. Claro, pero nadie lo cuestiona, ¿no? Pero no solo nadie lo cuestiona, sino que se sabe. Sí. Claro, que cualquier persona de un cierto nivel cultural o un cierto interés por esa parte del pasado histórico español es consciente de ello. Pero también hay bibliografía, hay libros publicados, monografías publicadas, que se exhibieron bastantes en esa exposición, de localidades más pequeñas o cuyo pasado judío es menos conocido. O menos tangible, ¿no? Bueno, ese es otro tema, lo de la tangibilidad, porque aunque parte de los libros sí se centran, de los que están en esta exposición, que se puede visitar ahora mismo ya, si se quiere, a través de Internet, sí hay un legado material visible. Pues algunas de las ciudades que hemos mencionado antes, Toledo es incuestionable que hay un legado material visible, Córdoba igualmente innegable, Barcelona, pues algo hay, Gerona hay, y han hecho un gran trabajo, sobre todo a través de la recuperación del antiguo CAI y también del propio museo. Y así podríamos enumerar otra serie de ciudades en las que lo físico, lo material, bueno, es, aunque sea un pequeño reflejo es al menos un pequeño reflejo de la importancia que tuvo esa presencia judía, que en algunos años se prolongó durante muchos siglos de forma continuada. En otros casos, y esa es ese es un tema que constantemente es motivo de conversaciones, incluso de pequeñas discusiones, es todas esas localidades que tuvieron incuestionablemente un importante pasado judío más o menos prolongado, más o menos importante, con más o menos personajes notables, pero que a día de hoy, pues por el devenir de la propia historia, el paso del tiempo, no conserva, o incluso a veces la intención clara, la destrucción de ese patrimonio en algún momento, no queda ningún rastro material. Y eso nos lleva a otro punto que no tiene que ver con la exposición, pero que bueno, está relacionado con este tema de las juderías en España, de los restos materiales o el legado material hispano-judío. Ese interés, que en algunos casos se torna en obsesión de algunas localidades por recuperar vestigios materiales de su pasado judío, cuando a lo mejor lo más interesante sería que tratan de recuperar la historia a través de la documentación, más que intentar convertir en atracción turística algo que no lo tiene, pues porque ya no existe, o lo que existe no justifica la promoción turística de ese legado. Y eso hay ciudades que están en eso, y no vamos a mencionar a ninguna, pues para no afear esa actitud positiva, porque en el fondo lo que hay detrás de ello generalmente es una actitud positiva, es lo judío formó parte de la historia de esta localidad, tuvo su relevancia, vamos a darlo a conocer. Entonces todo el trabajo que se hace cultural en torno a ello, incluso de investigación, pues es estupendo, pero a veces los restos materiales no apoyan el dar a conocer ese pasado a través de objetos, ¿no? O de piedras, o de barrios, o de sinagogas, o de baños litúrgicos, o lo que se quiera, ¿no?
Pero bueno, eso sí que era un tema completamente ajeno a la exposición, evidentemente. Pero sí, ahí está ese tema, ¿no? Muchas veces en España la voluntad de ciertas ciudades de recuperar su pasado judío no quieren tomar conciencia que esa recuperación no pasa por un intento de hacer visible un barrio o unos recintos que ya no existen, sino que debería pasar, pues bueno, pues a lo mejor con pequeños museitos o con investigaciones u obras de divulgación o jornadas en que se hable de esa parte del pasado, más que intentar promover unas visitas turísticas a algo que no lo merecen, ¿no? Pero bueno, también hay toda la gama. Hay localidades que, bueno, con lo que han encontrado o los trabajos de arqueología que se han hecho, de recuperación, pues al menos, bueno, pues algo hay que ver, ¿no? Y sobre todo es la clara toma de conciencia por parte de muchas ciudades españolas de la importancia de esa presencia judía. Uriel, no sé si es una pregunta oportuna, pero ¿cuántos libros, cuántos documentos están presentes en esta exposición? La exposición El número no es lo importante, pero bueno. No, pero siempre da una idea de que, bueno, siempre el número de piezas que hay en una exposición pues siempre dicen algo. Se decidió limitarlo a 125. Se podrían haber sido muchísimas más. También se podría haber hecho una cosa aún más selectiva, pero hay que tener en cuenta que libros publicados en España... perdón, no, es que no está limitado a lo publicado en España, es libros sobre la historia local, la historia de los judíos en España y sus restos materiales, hablando solo y exclusivamente de monografías, estamos hablando de varios miles publicados a lo largo de los años, o de algunos miles, sino de algunos miles. Entonces, bueno, eso había que acotarlo, se acotó temporalmente, nos incluyeron publicaciones posteriores a 1992, un poco pues, para dar a conocerlo. Una etapa anterior de este mundo de publicaciones, que lo que sí se ha intentado, y eso yo creo que sí lo refleja bastante bien la muestra, es tanto obras que podemos llamar académicas, con edición de documentos o basadas en el estudio directo de documentos, lo que uno entiende como un trabajo científico por obras académicas, pero también se han incluido muchas obras de divulgación. Y también, y eso hay que decirlo, obras que nada aportan o que muy poco aportan al conocimiento, pero que forman parte de esa realidad bibliográfica. Y con esta opción también se pretendía mostrar la realidad bibliográfica sobre el tema que trata, que es este pasado hispano-judío medieval, porque mucho de lo que se ha publicado, como pasa en cualquier materia, o sea, aquí no creo que esto sea peor que otras áreas de trabajo, de estudio. Más o menos rigor, ¿no? Claro, y los hay que no tienen ningún rigor, y luego también las hay que inevitablemente tienen sus parrafadas antisemitas, en fin, que de todo hay en la exposición, está señalado un poco. Pero algunas, a pesar de la falta de calidad, pues a lo mejor tienen el valor o el interés de ser pioneras, y a veces no puedes esperar que el primer trabajo que se publica de un tema... Pues a lo mejor a principios del siglo XX pues tuviera los estándares de calidad o el nivel de información que tiene o la perspectiva histórica que tienen los trabajos que se están publicando ahora, ¿no? O sea, que las cosas también en un contexto, cuando decimos que hay obras de menor calidad, pero bueno, algunas al menos tienen el valor de ser pioneras, ¿no? Además, eso permite verificar el avance que existe en este tipo de estudios, ¿no? Exactamente, sí. Esa búsqueda del rigor y la excelencia. Claro, bueno, corren paralelos, ¿no? Yo no estaría tan convencido de no. Eso es un deseo, más es un deseo y es una posición buenista ante la vida, ¿no? Se siguen publicando libros infames sobre los judíos en España. Bueno, se siguen publicando libros carentes de rigor. Se siguen publicando libros llenos de tópicos, algunos incluso tópicos favorables, no necesariamente estamos refiriendo a tópicos negativos sobre los judíos, otros que sí que incluyen las coletillas con prejuicios hacia los judíos o visiones de la historia de España en que lo judío, bien, no hay más remedio que admitir que lo hubo, pero no precisamente se le considera como parte integral de ese legado, ese patrimonio histórico común hispánico, ¿no? Pues tenemos todo tipo de bibliografía. Y sigue existiendo todo tipo de bibliografía. En eso no hay que engañarse. No ha habido ningún progreso. Ha habido un progreso en cuanto al número. Y hay un progreso en cuanto al conocimiento, pues se ha publicado y se ha estudiado muchísimo más globalmente. Pero
hoy como ayer se siguen publicando libros carentes de rigor y incluso aún hoy en el que se quedan patentes los prejuicios de quien lo escribe, ¿no? Una pregunta muy difícil para el comisario de la exposición. ¿Nos señalas algún libro en particular, algún texto que tú creas que sea la joya de esta exposición? No, pues yo creo que precisamente esta exposición no es una exposición de joyas, creo que de tener algún valor, el valor está en la propia selección, ¿no? O sea, es ese conjunto que muestra algo. Porque joya, bueno, pues a lo mejor el libro, pues es que puede no, es que además en este caso está muy claro que a lo mejor los libros más importantes para la materia no son los más raros, porque uno se mete en internet, se mete en cualquiera de los grandes portales de venta de libros y lo puede adquirir. O sea, es decir, desde el punto de vista de lo que uno entiende por una exposición bibliográfica, pues no tendría mucho valor, pero desde el punto de vista de sus contenidos son las obras de referencia indispensables. Por eso esta es una exposición un poco atípica, no como otras que se han organizado desde Biblioteca Sefarad, en que eran más piezas raras, piezas antiguas. Alguno puede decir, no, pues esta es rara, esta es única, o este solo hacen 2 ejemplares en todo el mundo, o cosas similares. En este caso estamos hablando de intentar mostrar la importancia de ese pasado judío medieval y cómo, y también mostrarlo en particular a través de los estudios locales y del legado material a nivel local, ¿no? Tenemos que referirnos y felicitar a las personas que lleváis a cabo esta iniciativa, que recordamos a nuestros oyentes que es una iniciativa privada. Sí, es algo que no recibe subvenciones ni ayudas y que está haciendo mucho por preservar este legado. Sí, no solo por preservarlo, que es... y por darlo a conocer. Exactamente. Por eso estamos hoy aquí, porque es una exposición que lo que quiere es darlo a conocer, hacerlo accesible, unos catálogos que pretenden lo mismo, y todo un sistema de catalogación y de consultas que pretenden facilitar a cualquiera que le interese el mundo de la cultura judía, en particular de la hispano-judía y sefardí, pues tiene ahí una gran biblioteca en la cual va a encontrar muchísima información, además de las facilidades para adentrarse en este campo que da la gran cantidad de información que incluye las fichas bibliográficas, ¿no? Los libros, pues ya para muchos temas están digitalizados o transcritos los índices completos de las obras, porque también hay que tener en cuenta que hay limitaciones legales a la hora de digitalizar libros. Es decir, los libros modernos no se pueden digitalizar porque están sometidos a derechos de autor. Entonces ya esos libros, pues para saber un poco de qué van, si alguien no los conoce, la ventaja que le da conocer el índice de contenidos, pues es importantísimo, ¿no? Y eso ya lo tienen bastantes, un porcentaje considerable de los libros que están en esta biblioteca y que están catalogados y que se puede consultar íntegramente a través de la web. Y una parte de esta riqueza bibliográfica es la que se presenta en esta exposición Sefarad Medieval, Juderías e Historia, que nos ha presentado su comisario. Se le agradecemos muchísimo y les animamos fervientemente a que entren en la página web bibliotecasefarad.com. Les pondremos el enlace y que visiten esta interesantísima exposición. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias. Yo no sé si me queda un minuto para compartir con los oyentes una reflexión que era uno de los comentarios o reflexiones que yo traté de aportar a la presentación. Yo quise huir un poco de hablar de la propia exposición en la presentación del catálogo. Y bueno, pues por supuesto hablé del propio catálogo, de la propia exposición, pero había una reflexión que yo quería compartir con los que estaban allí, que hoy quiero compartir con los oyentes de Radio Sefarad, es que es enorme el esfuerzo que se ha hecho tanto a nivel de obras de divulgación como a nivel de obras académicas para el estudio del pasado judío medieval, sea su historia, sea la vida cotidiana, los restos materiales, la literatura, la producción intelectual, la producción científica. Hoy por hoy contamos con un nivel de conocimiento muy importante. Es muchísimo lo que queda por hacer, por supuesto, pero se ha hecho muchísimo. Y cualquiera persona con cultura, con inquietudes, con lecturas, va tomando conciencia de
la importancia de esa parte de la historia de España, que es la historia de los judíos españoles en la Edad Media. Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de bibliografía disponible, incluso de todas estas iniciativas a nivel local de recuperación de su pasado judío, de las muchas jornadas, congresos, seminarios y cursos que se organizan en relación con el pasado judío medieval, al final, si queremos que los españoles todos conozcamos bien y seamos conscientes de la importancia de esa parte del legado, mientras no forme parte del currículum de secundaria y de bachillerato, poco vamos a avanzar. Mientras la única referencia a los judíos que haya en los libros de secundaria y bachillerato, si no la única, casi la única es, y en 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos, poco vamos a avanzar. Porque los judíos en España no solo fueron víctimas de la expulsión, sino también que fueron protagonistas de una parte de la historia de este país, y eso creo que debería formar parte, la que le corresponda, ni más ni menos, en los libros, en los manuales, en los libros de texto de los estudiantes, sobre todo de secundaria y de bachillerato en España. Pues te agradecemos mucho que hayas compartido esta reflexión con nosotros. Seguro que la totalidad de nuestros oyentes están de acuerdo, la comparten, y te esperamos muy pronto aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a vosotros.